Mi nombre es Lucy, y lo que estoy a punto de compartir está más allá de cualquier cosa que jamás imaginé experimentar. En una noche tranquila, mi vida dio un giro que me cambió para siempre. Morí. Por un breve momento dejé este mundo, pero lo que vi y aprendí al otro lado es algo que nunca podré olvidar. Jesús mismo me reveló los 8 tipos de elegidos y sus misiones divinas. Esto no fue un sueño, fue real, más real que la propia vida. Y ahora debo compartir lo que vi, porque este mensaje no era solo para mí. Se suponía que iba a ser un día ordinario. Había terminado el trabajo, recogí mi taza de café habitual de mi pequeño café favorito y estaba de camino a casa. El aire estaba fresco, el cielo de un profundo tono azul y las calles estaban tranquilas. No tenía ninguna razón para sospechar que en cuestión de momentos todo lo que conocía se pondría patas arriba. Estaba conduciendo por una carretera familiar, mis pensamientos divagando mientras escuchaba el suave murmullo de la radio. El semáforo delante de mí se puso en verde y pisé el acelerador. Fue entonces cuando lo vi, un camión, con las luces delanteras encendidas, acelerando hacia mí desde la izquierda. No estaba desacelerando. Mi corazón se me subió a la garganta, pero no había tiempo para reaccionar. El impacto fue violento. El sonido del metal aplastándose, el estallido del vidrio y una fuerza que desgarró mi cuerpo. Todo se volvió un borrón. Sentí la ingravidez de ser lanzado hacia adelante, mi cabeza golpeando algo duro y luego, nada. Pero no me había ido. Aún no. Una extraña calma se apoderó de mí. El caos del accidente se desvaneció en silencio, y de repente ya no estaba dentro de mi cuerpo. Podía ver todo: mi coche retorcido como una lata arrugada, el parabrisas hecho añicos, las personas corriendo hacia mí. Sin embargo, no sentí dolor, sin miedo, solo un desapego surrealista, como si estuviera flotando por encima de todo. Entonces, un tirón, como manos invisibles guiándome suavemente. El mundo a mi alrededor se desvaneció y todo se volvió oscuro, pero no era vacío, era algo completamente diferente. Ya no estaba en mi cuerpo, eso lo sabía. No podía sentir el suelo bajo mí, ni el dolor del choque, pero estaba consciente, todavía existía, solo que de una manera diferente. Al principio, no había nada más que silencio. No era aterrador, pero era diferente a cualquier cosa que hubiera conocido. No había peso, ni tiempo, ni sentido de arriba o abajo. Sentía como si estuviera flotando en un vasto y eterno espacio. Luego un cambio, un suave tirón, guiándome hacia adelante. No tenía control, pero no tenía miedo. Cuanto más avanzaba, más me daba cuenta de algo que me rodeaba, una presencia. No era frío ni vacío, sino algo más profundo, algo que no podía describir. Y entonces lo vi, una luz. No era cualquier luz, estaba viva, brillaba, pulsaba, me llamaba. No era deslumbrante, sino cálido, acogedor, como si me conociera. En el momento en que lo vi, entendí. Estaba cruzando. A medida que me acercaba, algo extraño sucedió. Recuerdos, momentos de mi vida, pasaban ante mí, no de una manera dolorosa, sino como las páginas de un libro pasando sin esfuerzo. Vi mi infancia, a mis padres, momentos de risa y tristeza, pero nada de eso me detuvo. La atracción de la luz era más fuerte que cualquier cosa que hubiera conocido. Entonces, sentí algo más, una presencia detrás de mí. Me giré, esperando ver a alguien, pero no había nada. Solo un sentimiento, un saber. Algo o alguien me estaba vigilando. Y entonces di un paso adelante. El momento en que me moví más allá de la luz, todo cambió. Ya no estaba en el mundo que conocía, pero aún no había llegado completamente a mi destino. Estaba en algún punto intermedio. La oscuridad me rodeaba, pero no era del tipo aterrador. Era vasto, interminable y extrañamente pacífico. No era la ausencia de luz, sino un espacio antes de la luz. Flotaba, ingrávido,
con mis pensamientos en silencio. Sentía que estaba esperando, aunque no sabía para qué. Entonces algo se movió. Un zumbido, bajo y distante, como una canción cantada por 1000 voces en perfecta armonía. No era sonido de la manera en que lo escuchamos en la tierra, sino algo más profundo, algo que resonaba dentro de mí. Mientras escuchaba, la oscuridad comenzó a moverse, como ondas que se propagan en el agua. Sentí movimiento, aunque no me estaba moviendo. El vacío mismo estaba cambiando, doblándose, abriéndose, y entonces lo sentí, una presencia. No solo uno, sino muchos. No eran visibles, pero sabía que estaban ahí, observando, esperando. No estaba sola. Intenté hablar, pero no había necesidad. Mis pensamientos fueron escuchados, mis preguntas respondidas antes de que pudiera hacerlas. No estás perdido, dijo una voz, aunque no se pronunció en voz alta. Se sintió impreso en mi ser. No sabía dónde estaba, pero lo entendía. Estaba en el espacio intermedio, el umbral de algo más allá de la comprensión humana. No tenía miedo, aún no. Entonces, en un instante, la oscuridad se rompió. Lo primero que noté fue el calor, suave, envolvente, diferente a cualquier cosa que hubiera sentido antes. No era calor, sino algo más profundo, algo vivo. Entonces llegó la luz. No era como la luz terrenal. No brillaba desde una sola fuente, ni proyectaba sombras. Estaba en todas partes, llenando cada espacio, cada parte de mí. Lo sentí moviéndose a través de mí, a mi alrededor, dentro de mí. No era solo luz, era amor, puro y abrumador. Y entonces lo vi. No puedo describir su rostro, porque no era solo algo para ver, era algo para experimentar. Él lo era todo. Su presencia llenaba el espacio, me llenaba a mí, como si hubiera estado incompleto toda mi vida y solo ahora me diera cuenta de lo que faltaba. Lucy, dijo mi nombre, y me rompí en 1000 pedazos, no de una manera dolorosa, sino como si todo lo que alguna vez pensé que era, se hubiera despojado, dejando solo la verdad. ¿Has llegado a entender? En ese momento lo supe. No estaba aquí solo por mí, estaba aquí por una razón, y lo que él estaba a punto de revelar lo cambiaría todo. En el momento en que escuché su voz, lo supe. No había duda, no había titubeo, este era Jesús. Su presencia era diferente a cualquier cosa que hubiera encontrado antes. No era solo luz, era conocimiento, amor y poder entrelazados en uno. Se encontraba ante mí, aunque se encontraba, no es exactamente la palabra correcta. Estaba presente en todas direcciones, llenando cada espacio, pero completamente enfocado en mí. Sus ojos, si es que se les podía llamar así, eran galaxias de sabiduría, la eternidad misma reflejándose en mí. Lucy, dijo de nuevo, y mi alma misma tembló. No era miedo, era reverencia. Un saber que estaba en presencia del uno que había existido antes del tiempo mismo. Quería hablar, preguntar tantas cosas, pero no era necesario. Él ya lo sabía. Su voz no se escuchaba, se sentía, vibrando a través de todo mi ser, hablando directamente al núcleo de quien era yo. Fuiste elegido antes de nacer. Has visto lo que pocos han visto y ahora debes entender. Mientras él hablaba, el espacio a nuestro alrededor cambiaba. La luz cambió, revelando algo más allá de lo que mi mente terrenal podía comprender completamente. Hilos de energía luminosa se extendían en todas direcciones, entrelazándose a través de la existencia como un diseño intrincado más allá de la imaginación humana. Esto, dijo Jesús, señalando el tapiz viviente, es el orden divino, y dentro de él hay quienes son elegidos para llevar a cabo misiones específicas. Observé cómo se formaban a nuestro alrededor 8 corrientes distintas de luz, cada una con una energía diferente, un llamado diferente. Hay 8 tipos de elegidos, cada uno con un propósito divino, y ahora te lo mostraré. Mientras Jesús hablaba, los 8 ríos de luz se expandieron,
formando caminos luminosos que se extendían hacia la eternidad. Cada uno contenía una energía distinta, un propósito que resonaba a través del mismo tejido de la existencia. Muchos son llamados, pero pocos reconocen su vocación. Los elegidos son enviados a través del tiempo, a través de las generaciones, para cumplir misiones divinas. Debes entender quiénes son y qué hacen. Observé cómo los flujos de luz pulsaban, revelando vislumbres de almas a lo largo de la historia, llevando a cabo misiones que ellas mismas no siempre entendían. Cada uno tenía un papel, una responsabilidad, un camino diseñado por el mismo Dios. Jesús continuó, su voz llena de autoridad. Los primeros son los guerreros de la luz. Se enfrentan a la oscuridad, luchando contra fuerzas invisibles, manteniendo al mundo alejado del caos. Los segundos son los guardianes de la sabiduría. Poseen un conocimiento sagrado, guiando a otros hacia la verdad. El tercero son los sanadores y restauradores, que llevan la capacidad de reparar lo que está roto, tanto en cuerpo como en espíritu. El cuarto son los mensajeros de la profecía, aquellos que ven más allá del tiempo y son confiados con revelaciones divinas. El quinto son los intercesores silenciosos, aquellos que oran en secreto, protegiendo a los demás sin ser vistos. El sexto son los guías de almas perdidas, que conducen a los que están en la oscuridad hacia el despertar espiritual. El séptimo son los manifestadores de la abundancia, encargados del poder de invocar la prosperidad en alineación con la voluntad divina. Y el octavo, el más raro, son los últimos despertares. Son enviados en los últimos días, llevando los últimos mensajes antes del gran cambio. Mientras hablaba, cada rayo de luz revelaba almas en todo el mundo, algunas conocidas, algunas desconocidas, todas llevando a cabo estas misiones divinas sin reconocimiento, sin recompensa, pero con propósito. Debes entender, Lucy, dijo Jesús, cada elegido desempeña un papel en el plan divino, y ahora te mostraré sus caminos. El primer rayo de luz brilló intensamente, pulsando como un faro. Vi figuras de pie en batalla, no con espadas o armas, sino con la fe como su armadura. Estos son mis guerreros de luz, dijo Jesús. No luchan como lucha el mundo. Su batalla es invisible. Sus armas son la oración, la verdad y una fe inquebrantable. Observé cómo estos guerreros se mantenían firmes contra figuras sombrías, fuerzas de oscuridad que intentaban invadir el mundo. Algunos se quedaron solos, enfrentándose a enemigos invisibles en el reino espiritual. Otros se reunieron en oración, formando muros de protección alrededor de sus comunidades, sus naciones. A menudo son atacados, malinterpretados, y se les hace sentir como si estuvieran solos, explicó Jesús. Pero nunca están solos. He puesto mi fuerza dentro de ellos. Contienen fuerzas que la mayoría nunca verá, nunca sabrá que existen. Vi a un hombre en su pequeño apartamento, orando fervientemente durante la noche. No tenía fama, ni reconocimiento, pero sus oraciones creaban ondas en el mundo espiritual, conteniendo una ola de oscuridad que buscaba consumir una ciudad. Vi a una mujer que había enfrentado una pérdida inimaginable, pero en lugar de caer en la desesperación, se mantuvo firme en la fe, protegiendo a otros con su inquebrantable confianza en Dios. Son puestos a prueba más que la mayoría, dijo Jesús, porque son mi primera línea de defensa. Y así, la visión se desvaneció y el siguiente rayo de luz tomó forma. El siguiente rayo de luz brilló, revelando figuras que sostenían libros, pergaminos y escritos antiguos. Algunos hablaban ante multitudes, mientras otros trabajaban en soledad, ocultos, preservando la verdad. Estos son los guardianes de la sabiduría, explicó Jesús. Son los guardianes del conocimiento, los encargados de verdades sagradas. Caminan entre ustedes sin ser notados, pero sus palabras moldean generaciones. Vi a un hombre escribiendo hasta tarde en la noche.
sumergido en las Escrituras, registrando revelaciones que algún día guiarían a los buscadores hacia la verdad. Vi a una mujer enseñando, su voz llena de sabiduría divina, desbloqueando la comprensión en aquellos que estaban listos para recibirla. Muchos de ellos son perseguidos, dijo Jesús, con la voz cargada de tristeza, porque el mundo no valora la sabiduría, se burla, silencia y desestima las voces de la verdad, pero no buscan reconocimiento. Escriben, enseñan, preservan, porque yo les he llamado a hacerlo. Vi destellos de la historia, profetas, maestros, eruditos, todos llevando la carga del conocimiento divino, a menudo a un gran costo personal. El mundo está lleno de ruido, distracciones y engaños, dijo Jesús, pero mis guardianes de la sabiduría siempre iluminarán la oscuridad. Guiarán a quienes buscan, y sus palabras perdurarán mucho después de que se hayan ido. La luz brilló, desvaneciéndose en el siguiente flujo, y supe que estaba a punto de presenciar otro tipo de alma elegida, una con una misión diferente, pero igualmente importante. Cuando la siguiente corriente de luz brilló ante mí, sentí un calor, una fuerza suave pero innegable de renovación. La luz era reconfortante, pulsando con una energía que parecía irradiar paz y restauración. Estos son mis sanadores y restauradores, dijo Jesús, con la voz llena de compasión. Llevan el don de la sanación, no solo del cuerpo, sino del corazón, la mente y el alma. Vi a una mujer arrodillada junto a un niño enfermo, con las manos temblorosas, mientras susurraba una oración. Observé cómo algo invisible se movía a través de ella, una fuerza que traía paz y alivio, si no siempre una cura. La sanación, me di cuenta, no siempre se trataba de borrar la enfermedad, sino de restaurar el equilibrio, la esperanza y la fe. Vi otra figura en una habitación de hospital, un médico que había pasado su vida atendiendo a los quebrantados. Aunque cansado, nunca dejó de susurrar oraciones sobre sus pacientes. Ángeles invisibles se movían a su alrededor, amplificando su trabajo. No sanan solos, continuó Jesús, son vasos a través de los cuales fluye mi poder. Algunos sanan con el toque, otros con palabras, algunos con actos de bondad que reparan lo que el mundo ha destrozado. Entonces, vi a aquellos que sanaban de una manera diferente, consejeros, maestros, incluso extraños cuyas palabras tenían el poder de levantar un alma rota de la desesperación. No toda sanación es visible, explicó Jesús, pero cada acto de restauración es un reflejo de mi amor. La visión cambió y apareció otro rayo de luz. La siguiente luz era diferente a las demás. Parpadeaba como el fuego, su energía impredecible pero poderosa. Palpitaba en oleadas, llevando una intensidad que me sacudía hasta lo más profundo. Estos son mis mensajeros de la profecía, dijo Jesús. Ellos ven más allá del tiempo. Se les dan vislumbres de lo que está por venir y se les envía para advertir, preparar y despertar a quienes escucharán. Vi a un hombre de pie, solo, con los ojos llenos de visiones que nadie más podía ver. Hablaba, pero pocos escuchaban. Algunos lo llamaron loco, otros se rieron de él, pero él continuó inquebrantable. Muchos no los entienden, dijo Jesús, con tristeza en su voz. Incluso aquellos que creen en mí rechazan sus palabras. Sin embargo, llevan mensajes que salvarán innumerables almas si tan solo se les presta atención. Vi destellos de profetas a lo largo de la historia, Elías, Jeremías, Juan el Bautista, todos clamando a un mundo que los ignoraba hasta que era demasiado tarde. Entonces vi mensajeros modernos, personas comunes, jóvenes y mayores, recibiendo sueños, viendo advertencias en sus oraciones, sintiendo una urgencia que no podían explicar. Algunos hablaban con valentía, mientras que otros escribían lo que veían, dejando mensajes para aquellos que vendrían después. Su carga es pesada, dijo Jesús, porque a menudo caminan solos, pero sus voces resuenan a través del tiempo.
llevando mi verdad a aquellos que tienen oídos para escuchar. La luz de la profecía se desvaneció, reemplazada por un suave resplandor, la próxima llamada. Esta luz era diferente, sutil, casi invisible. No brillaba ni pulsaba como los demás. En cambio, me rodeaba como una niebla silenciosa, siempre presente pero desapercibida. Estos son mis intercesores silenciosos, reveló Jesús, los guerreros ocultos de la oración. Son los que detienen la destrucción, los que protegen a los demás del daño, los que cambian el curso de la historia sin ser jamás vistos. Vi a una mujer en su pequeña habitación tenuemente iluminada, arrodillada en oración. Susurraba nombres, súplicas de misericordia, protección y sanación. Nadie la veía, nadie conocía su nombre. Sin embargo, mientras ella oraba, ondas de luz se movían por el mundo, empujando la oscuridad invisible. Entonces, vi a un grupo de ancianos y ancianas en el sótano de una iglesia, con las manos entrelazadas, susurrando intercesiones que nunca harían titulares, pero que moldeaban los destinos de aquellos por quienes oraban. No reciben ningún reconocimiento, dijo Jesús. Sus oraciones no son para mostrar. Pero en los cielos, sus voces son más fuertes que las de los reyes. Vi cómo sus oraciones creaban muros de luz, protegiendo ciudades, familias e incluso naciones enteras de calamidades invisibles. Eran desconocidos en la tierra, pero celebrados en el cielo. El enemigo los teme, dijo Jesús, y así intenta mantenerlos cansados, desanimados y sintiendo que sus oraciones no importan. Pero cada palabra que pronuncian mueve montañas en el reino espiritual. Sentí un profundo respeto por estos guerreros invisibles. Entonces, la siguiente luz apareció a la vista. Esta luz era suave pero persistente, como una llama constante en la oscuridad. Se extendía, buscando, llamando. Estos son los guías de las almas perdidas, dijo Jesús, los que caminan en las sombras para traer a otros de vuelta a la luz. Vi a un hombre hablando con alguien en desesperación, su voz calmada, paciente, llena de comprensión. Vi a una mujer sacando a otra de la adicción, no con fuerza, sino con una bondad inquebrantable. No obligan a los perdidos a cambiar, explicó Jesús. Lideran con el ejemplo. Sostienen la luz en alto, y aquellos que están listos seguirán. Vi cómo sufrían. Muchos se habían perdido una vez, vagando por su propia oscuridad antes de encontrar el camino de regreso. Fue su propio viaje a través del dolor lo que les permitió ayudar a los demás. No juzgan, dijo Jesús. Recuerdan lo que era estar perdidos, y por eso son pacientes. Aman como yo he amado, incluso cuando les cuesta todo. Vi a un guía parado afuera de una prisión, esperando a que un exrecluso saliera en libertad. Vi a otro en un refugio para personas sin hogar, alimentando a aquellos que no tenían a dónde ir. Son mis manos y pies, dijo Jesús, y su misión es de gran sacrificio, pero también de gran recompensa. A medida que la visión se desvanecía, sentí una profunda comprensión del papel que desempeñaban estos elegidos. Eran salvavidas, luces en la oscuridad, guiando a otros a casa. Y entonces surgió la siguiente vocación, esperando ser revelada. La siguiente luz que emergió era dorada, irradiando calidez y provisión. A diferencia de los demás, no parpadeaba ni pulsaba con intensidad, simplemente fluía, como un río interminable vertiéndose en el mundo. Estos son los manifestadores de la abundancia, dijo Jesús. Se les ha confiado la capacidad de invocar bendiciones, no solo para ellos mismos, sino para los demás. Son administradores de la prosperidad, pero su riqueza no es meramente material, es espiritual, emocional y divina. Vi a una mujer colocando un sobre lleno de dinero en las manos de una madre en apuros. Vi a un hombre hablando vida sobre un negocio que había estado fracasando, sus palabras cambiando la energía a su alrededor, permitiéndole florecer. Vi a otro simplemente orando sobre la tierra por la que caminaba, bendiciendo los campos que pronto darían una cosecha abundante.
Muchos malinterpretan este regalo, continuó Jesús. Algunos creen que la abundancia se trata solo de riqueza, pero la verdadera abundancia es mucho mayor. Es la capacidad de multiplicar las bendiciones, de crear oportunidades, de abrir puertas donde no existían. Vi a personas usando sus recursos sabiamente, no acumulando sino compartiendo, no solo dando dinero, sino ofreciendo tiempo, sabiduría y ánimo. A menudo son atacados, dijo Jesús, con los ojos llenos de tristeza, porque el enemigo desprecia a aquellos que traen aumento al mundo. Susurra mentiras, haciéndolos dudar de su capacidad, haciéndolos sentir egoístas por sus bendiciones. Pero lo que doy está destinado a ser compartido, y aquellos que caminan en verdadera abundancia lo entienden. Observé cómo aquellos con este llamado prosperaban, no porque buscaran riqueza, sino porque confiaban en la provisión divina. Su misión era aportar más de lo suficiente para que nadie a su alrededor estuviera en necesidad. La luz dorada brillaba, desvaneciéndose en la siguiente revelación. La siguiente luz que apareció era diferente a las demás. Era un azul celeste profundo, vasto y poderoso. Llevaba un sentido de urgencia, como el último aliento antes de un gran cambio. Estos son los últimos despertares, dijo Jesús, los enviados en los días finales, llevando mensajes que prepararán al mundo para lo que está por venir. Son las últimas voces antes de la gran transición. Los vi esparcidos por la tierra, hombres, mujeres, incluso niños, cada uno cargando una carga invisible. Algunos hablaban con valentía, proclamando verdades que pocos querían escuchar. Otros trabajaban en silencio, preparando lugares de refugio, reuniendo almas que algún día entenderían. Son incomprendidos, rechazados, a menudo vistos como alarmistas o marginados, explicó Jesús. Sin embargo, son mis precursores, aquellos que hacen sonar la llamada antes del gran cambio. Despiertan a los que aún están dormidos, llamándolos a prepararse. Vi destellos de eventos futuros, grandes tormentas, cambios sociales, despertares espirituales como nunca antes había visto el mundo. Estos elegidos no solo advertían, guiaban, estaban señalando hacia lo que vendría, preparando a quienes quisieran escuchar. El tiempo es corto, dijo Jesús, con la voz cargada de significado, y estas almas han sido elegidas para liderar el despertar final antes de que se levante el velo. La visión me llenó de urgencia. Estos elegidos caminaban entre nosotros ahora, sus misiones desplegándose, mientras el mundo se acercaba a algo desconocido. Y entonces llegó la revelación final. Cuando la última corriente de luz se desvaneció, me volví hacia Jesús, mi alma abrumada por todo lo que había visto. Ahora entiendes, dijo él, el mundo no es lo que parece. Hay un orden divino, un propósito detrás de cada llamado, y ahora debes regresar. Sentí que algo cambiaba. La calidez de su presencia permaneció, pero comenzó a formarse una atracción que me alejaba. ¿Pero por qué yo?, pregunté, sintiéndome pequeño ante una revelación tan enorme. ¿Qué se supone que debo hacer con este conocimiento? Jesús sonrió, y en ese momento sentí el amor más puro imaginable. Debes compartirlo. Debes recordarles a mi gente quiénes son, cuáles son los roles que desempeñan. Muchos han olvidado, muchos dudan de su vocación. Deben recordar antes de que sea demasiado tarde. Una oleada de energía recorrió mi cuerpo y de repente sentí que me movía, hacia atrás, hacia abajo, alejándome de la luz. El espacio celestial en el que había estado de pie comenzó a disolverse, reemplazado por algo familiar, algo frío y físico. Me quedé sin aliento. El aire llenó mis pulmones de nuevo. Mi cuerpo, que se había sentido tan distante, de repente volvió a hacerse real. Mi piel dolía, mis extremidades se sentían pesadas y luego dolor. Escuché voces, el pitido de las máquinas del hospital, alguien gritando, «¡Ha vuelto! ¡Tenemos pulso!». Abrí los ojos.
Las luces fluorescentes sobre mí eran duras y antinaturales en comparación con la radiante divinidad que acababa de ver. Mi pecho se agitaba, mi corazón latía con fuerza. Había vuelto. Las lágrimas llenaron mis ojos, no porque tuviera miedo, sino porque había visto, lo había sabido, y ahora llevaba dentro de mí algo que nunca podría borrarse. Jesús me había mostrado los 8 tipos de elegidos. Él había revelado sus misiones divinas, y ahora era mi turno de compartir lo que había aprendido. Debes recordar, su voz resonó en mi mente, el tiempo se acerca, y así aquí estoy, contando mi historia, no para llamar la atención, no para recibir elogios, sino porque debo hacerlo. Si estás leyendo esto, tal vez tú también seas uno de ellos. Quizás tu misión aún no se ha cumplido. Quizás te están llamando. ¿Estás listo para recordar quién eres? Mientras yacía en esa cama de hospital, mirando el techo blanco y desnudo, sentí algo más allá de lo físico. Aunque mi cuerpo estaba débil, mi espíritu aún estaba sintonizado con lo que había experimentado. El velo entre este mundo y el siguiente era más delgado de lo que jamás había imaginado. Incluso después de regresar, todavía podía sentir su presencia, ángeles, fuerzas invisibles de protección, guiándome de vuelta al mundo de los vivos. No estás solo, escuché el susurro, aunque no había nadie en la habitación. Un recuerdo de mi experiencia cercana a la muerte resurgió. Mientras estaba ante Jesús, había visto algo extraordinario, una legión entera de guerreros divinos vigilando a los elegidos en la tierra. Cada alma elegida tiene un protector, había explicado Jesús, porque sus misiones no son fáciles, y el enemigo intentará quebrantarlos. Pero he ordenado a mis ángeles que los guarden, que los fortalezcan cuando estén cansados. Había presenciado batallas desarrollándose en el reino espiritual, ángeles protegiendo a las personas de ataques invisibles, bloqueando los susurros de duda que intentaban alejarlas de su propósito. Había visto a una joven llorando en la oscuridad de su habitación, convencida de que estaba completamente sola, sin darse cuenta de que un ángel estaba a su lado, susurrándole esperanza a su alma. Había visto a un hombre al borde de rendirse, sintiéndose aplastado por el peso de su misión, solo para que la protección divina interviniera, dándole la fuerza para seguir adelante. Los elegidos no caminan solos, me había asegurado Jesús. Aunque puedan sentirse invisibles, desamparados y cansados, he enviado a mis guerreros para rodearlos. Mi presencia nunca los abandona. Incluso ahora, de vuelta en mi cuerpo roto, sentía su presencia. Sabía que mi supervivencia no era solo un milagro médico, era una intervención divina. Cada elegido está protegido, pero deben recordar que nunca están realmente solos. Y con eso Jesús me había dado un último mensaje para compartir. Antes de que regresara a mi cuerpo, antes de que el mundo a mi alrededor volviera a existir, Jesús me había mirado con una mirada que contenía la eternidad misma. Debes decírselo, había dicho él. Han olvidado quiénes son. Las palabras me golpearon con una fuerza como ninguna que hubiera sentido antes. ¿Olvidados? ¿Los elegidos, los que tienen misiones divinas, habían olvidado? Entonces Jesús levantó su mano y de repente pude ver el mundo desde una perspectiva más alta. Vi a millones de personas caminando por la vida en una neblina, sin ser conscientes del llamado divino que se les había impuesto. Habían sido elegidos antes de nacer, pero las distracciones de este mundo habían nublado su memoria. Eran guerreros, pero habían olvidado cómo pelear. Eran mensajeros, pero habían perdido sus voces. Eran sanadores, pero dudaban de su propia capacidad para traer paz. Eran intercesores, pero ya no oraban con el fervor que solían tener. El mundo los ha adormecido, dijo Jesús, con tristeza en su voz. Ha llenado sus corazones de ruido, de duda, de miedo. Pero el tiempo de despertar ha llegado. Vi destellos de personas comenzando a recordar. Un hombre que había ignorado durante mucho tiempo sus sueños proféticos
De repente, se despierta en medio de la noche, sacudido por una visión demasiado poderosa para ser desestimada. Una mujer que había perdido su fe sintiendo un tirón innegable para volver a rezar, percibiendo algo moviéndose en el reino espiritual. Un niño, apenas lo suficientemente mayor para hablar, mirando al cielo y susurrando: «Recuerdo. Despertarán», dijo Jesús, «pero deben elegir escuchar». Entonces él me miró una vez más. «Diles, Lucy, diles que el tiempo es corto, diles que deben levantarse porque el mundo está cambiando y sus misiones son más necesarias que nunca. La batalla ya ha comenzado. Deben ocupar su lugar». Con esas palabras, todo cambió. La luz a mi alrededor comenzó a alejarse. Sentí cómo me arrastraban hacia atrás, cayendo a través de capas de existencia hasta que me desperté,